Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y en esta oportunidad te voy a estar enseñando unos preciosos guantes o mitones elaborados a crochet. Son muy fácil de realizar y para ello vamos a estar utilizando esta lana que viene aquí. Ambas son del mismo grosor, de la misma marca y tienen aproximadamente como 3 milímetros de grosor. Es acrílico, ¿sí? Para que tengan en cuenta. De todas maneras, si ustedes no tienen este mismo material, no pasa nada. Ustedes pueden utilizar el que tengan en casita, ¿ok? Y cabe decir que no necesitan un ovillo completo, solamente con restantes de hilo, ya que vamos a utilizar estos dos. Y lo vamos a estar acompañando con el gancho de 5.0 milímetros. Estos guantes son para la talla de adultos, pero te voy a estar dando a medida que va el video las indicaciones para que lo hagas en todas las tallas. Ahora sí, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es el elástico del guante. Y yo voy a estar utilizando esta lana de este color. Para hacer el elástico es súper fácil, ¿sí? Es como siempre hemos aprendido. Iniciamos con nuestro nudo deslizado. Una vez que ya tenemos el nudo deslizado, ahora seguimos tejiendo puntos, cadenitas de esta manera hasta tener aproximadamente 12. Tenemos ahorita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, ya tenemos los 12 puntos. Perfecto. Para mis amigos y amigas que van a trabajar estos mitones para tallas pequeñas, no es necesario que hagan 12, sino con que hagan unos 10 o hasta 9 cadenitas está muy bien. Entonces, ahora hacemos una cadenita más. Esta cadena no cuenta como punto, solo para dar altura. Y me voy a regresar a la cadenita antes y voy a hacer punto bajo. Me voy a regresar por cada punto cadena, tejiendo puntos bajos. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen este punto porque bastante que utilizamos este punto costilla en mi canal, ya que se utiliza mucho para gorros, ¿sí? Sin embargo, yo les explico el paso a paso por si hay alguna persona nueva y no sabe cómo hacerlo. De todas maneras, si ya tú sabes cómo hacer este paso, entonces puedes adelantar un poco el video. En mi caso, vamos pues con un punto cadena en cada espacio, un punto bajo, perdón, así, punto bajo. Para realizar el último, hacemos nuestro punto bajo. Ya tenemos la primera vuelta, así es como se ve. Ahora, para realizar la vuelta 2, presten mucha atención porque así como inicien y terminen esa vuelta 2, vamos a hacerlo en todas las vueltas que siguen, ¿ok? Entonces, iniciamos con una cadena, giramos y ahora vamos a trabajar por este lado. El primer punto vamos a agarrar todo completo, así. Y los puntos que siguen vamos a agarrar solo la hebra de atrás. Así, solo la hebra de atrás. Vamos a tejer hasta llegar al último puntito. Ok, ya tenemos aquí el último punto por trabajar. Ese último punto vamos a coger o agarrar todo el punto completo. Entonces, el final y el inicio vamos a agarrar todo el punto y los que están acá en esta parte vamos a agarrar la hebra de atrás. Entonces, repetimos el proceso, hacemos cadena, giramos. El punto primero vamos a agarrar todo completo y los que siguen vamos a agarrar la hebra de atrás. Muy bien, tenemos aquí el último punto, lo agarramos todo completo.
Y así es como van a continuar, una vuelta tras otra vuelta, hasta que tengan la medida que ustedes quieren. En mi caso, yo voy a tejer hasta tener 30 vueltas, ¿ok? Que es para mi talla, ¿sí? La talla de adultos, y como pueden notar, mi brazo es como gordito, ¿no? Entonces, por esa razón yo voy a usar 30 vueltas. Pero para mis amigos y amigas que están trabajando la talla adultos, pero su brazo no es tan grande, no es tan gordito, entonces pueden hacer unas 28 vueltas de pronto. Y si estás trabajando tallas más pequeñas, entonces ya vas reduciendo la cantidad de vueltas. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya tenemos las 30 vueltas. Les voy a medir con la cinta métrica para que tengan en cuenta cuánto es en centímetros. Ok, estas 30 vueltas miden 20 centímetros. Ahora vamos a cerrar, y para hacerlo juntamos esta espiguita de acá. Esta la vamos a juntar con esta, ¿sí? Así. Entonces yo introduzco acá, vuelvo a introducir aquí en ese primer punto, me paso aquí al primero de acá, que sería este. A ver, vamos a ver aquí, saco, ahí está, saco, y ahora voy a deslizar de esta manera. Entonces voy otra vez con con el que está del otro lado, y voy a ir deslizando puntos. Así. Hacemos el último puntito, que sería este. Y deslizo. Entonces acá, para asegurar nada más este final, hago una cadena que quede bien ajustadita. Entonces así es como se ve cerradito. Miren que sí es mi talla. Es mi talla y me queda un poquito flojo. La verdad es que yo quiero que me quede así, bien flojito. Entonces ahora lo que sigue, amigos, es empezar a tejer el punto cruz, ¿sí? Entonces para eso yo voy a girar, porque voy a trabajar de este lado. Este va a ser mi lado derecho. Entonces, para comenzar, voy a levantar aquí con una cadena, voy a agarrar una lazada y voy a contar aquí 1. Este es mi primer punto, donde está este hundidito. Entonces mi segundo punto es aquí donde está esto levantadito. Entonces aquí voy a hacer un punto medio alto. Voy a agarrar una lazada y ahora sí voy a tejer aquí donde salté. Allí hago un punto medio alto cruzadito y se tiene que ver de esta forma. Entonces repito el proceso. Aquí tengo un punto, allí no voy a tejer sino en el siguiente, y hago allí un punto medio alto, lazada. Ahora sí voy a tejer el punto que salté y hago un medio punto alto. Repito, 1, 2, allí hago un punto medio alto, lazada. Ahora hago el punto que salté y hago allí un medio punto alto. Entonces vamos a repetir este proceso así hasta el final de la vuelta. Muy bien, amigos y amigas, ya terminé esta vuelta. Sin embargo, aquí me queda esta vuelta por realizar solo un punto, pero para yo realizar un punto cruzado necesito 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá hago el punto, el primero, y acá en donde ya hice el anterior, allí hago el cruzado, no pasa nada. Entonces voy a cerrar aquí encima del primero, pero no voy a deslizar con este color, sino que voy a pasarme al blanco
y voy a deslizar con este porque ahora voy a trabajar es con el blanco. Entonces hago una cadena, agarro una lazada y repito el proceso. Aquí voy a tejer un punto medio alto y el cruzado lo voy a tejer aquí donde acabo de deslizar. Entonces voy a repetir todo este proceso. Hago el punto cruzado, 1, 2, aquí hago el primero y el cruzado lo hago en el de atrás. 1, 2, el cruzado lo hago en el de atrás y así voy a trabajar por toda la vuelta. Se tiene que ver así de esta manera. Entonces vamos a continuar. Muy bien, ya terminé esta vuelta, entonces voy a deslizar aquí y me voy a deslizar es con el color lila. Entonces deslizo porque ahora voy a trabajar con este color. Iniciamos igual nuestra cadena y acá hacemos el primer punto. Así, lazada, el cruzado lo vamos a tejer aquí donde deslicé. Y ya tenemos el primer punto cruzado. Entonces así vamos a seguir, amigos. Ya ustedes saben aquí la secuencia porque ya se los he explicado en estas dos vueltas. Aquí cuentan 1, 2 y aquí hacen el primer punto, lazada, se pasan al de atrás y hacen el punto cruzado. Entonces van a trabajar esta secuencia hasta que tengan 6 vueltas. Ahorita vamos por la 3, tenemos que hacer 3 más. Ok, amigos, como pueden ver ya hice las 6 vueltas y en centímetros estas 6 vueltas dan 8 centímetros. Ok, esta es la medida que yo necesito para dividir lo que es la parte del dedo pulgar y empezar a tejer lo de los 4 deditos, ¿sí? Más o menos como esta altura. Entonces, una vez que ya está eso, entonces aquí hay una clave súper importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ok, les explico. Para la mano derecha, esto que está aquí, el cierre de vueltas, ustedes me lo van a pasar para acá, ¿sí? Para este lado. Fíjense que me ha quedado para este lado. Esto es para la mano derecha. Para la mano izquierda, ustedes lo van a hacer para este lado, ¿sí? Para este lado, ¿ya? Grábense eso porque es súper importante. Si hacen esto, el cierre de vueltas me va a quedar para este lado y no para este lado, que es como si fuera la parte que uno siempre muestra de los guantes. Ya yo tengo el de la mano izquierda, fíjense, cerramos de este lado, entonces quiere decir que es la mano izquierda. Entonces ahora vamos a cerrar para la mano derecha. Lo voy a poner de este lado, ¿sí? Y voy a ocupar 10 puntos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ocupar 11 puntos. Yo creo que 11 puntos está perfecto. Vamos a hacer esto aquí. Ahí está. Entonces ahora me voy a posicionar aquí. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está perfecto. Entonces aquí yo voy a sacar esto y ya queda cerrado. Entonces voy a hacer una cadena y voy a empezar a tejer aquí, fíjense, esta parte para acá. Aquí 1, 2, hago aquí el primero, me regreso para hacer el cruce, uno, dos. Entonces aquí vamos a repetir lo mismo hasta llegar aquí al último espacio. Ok, amigos, como pueden ver aquí tenemos este y este que es el punto que abarcamos para cerrar.
Bueno, allí como tengo este punto y este, bueno, aquí hago el primer punto y el cruce lo hago en este que está aquí. Entonces ahora sí voy a deslizar acá donde está el primer punto, acá. Y entonces ahora voy a añadir el blanco porque voy a trabajar igual como hice aquí con todo esto hasta tener aproximadamente unas 3 vueltas. Esta y esta serían 3 vueltas exactamente. Entonces ya llevamos una, me faltarían 2 vueltas. Hago mi cadena y empiezo. Aquí hago el primero y el cruce acá donde deslicé, aquí. 1, 2, el cruce acá y entonces así voy a seguir, ok. Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya hice las 3 vueltas y así es como se ve. Entonces pues bueno, esta es la parte de este lado, así es como se ve. Ahora aquí voy a cortar, aquí voy a sacar y con una aguja lanera voy a esconder todas las hebras que están aquí por dentro del guante. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya terminé todo lo que estaba haciendo. Por ejemplo, las hebras ya las escondí y también ya puse mi marquita. Entonces me voy a poner el guante para que ustedes vean qué tal, cómo se ve esto de bonito. Ahí está, pueden mirar que se ve precioso. Es un punto muy lindo y aparte utilizamos sobrantes de lana. En mi caso utilicé estos 2 restantes, mire, todavía me queda. Quiere decir que se usa bastante poquito, la verdad. Entonces, pues este es el resultado final. Espero de verdad, amigos y amigas, que les haya gustado este video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. También dale like a este video si te gustó mucho. Entonces nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!